bueno, nos presentamos primero. Yo soy Coqui García, soy directora de innovación de una empresa de informática que se llama IADES y también soy profesora asociada de esta universidad, del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa. Y mi compañero Edelmín Rodríguez es matemático, al igual que yo, y trabaja como Data Scientist en ese Departamento de Innovación de la empresa IADES. Nuestra empresa IADES está orientada al sector portuario. Somos una empresa, como digo, de desarrollo de software hace más de 13 años que está constituida. Estamos establecidos aquí en Tenerife, en Santa Cruz, pero tenemos también participaciones en empresas, en startups, en el puerto de Valencia, y nuestros productos están internacionalizados, sobre todo en Sudamérica. Tenemos nuestros productos implantados, pues, sobre todo en México, en Guatemala. Estamos implantando ahora un SmartPort con nuestras soluciones. En Colombia también. En España estamos sobre todo presentes en Valencia, el puerto más digitalizado de España a día de hoy, en Las Palmas, por ejemplo, y estamos también implantando ahora mismo nuestras herramientas en Huelva. Lo que vamos a explicar es cómo estamos nosotros aplicando algoritmos de inteligencia artificial, concretamente Machine Learning, para resolver casos de uso, problemas demandados por los agentes portuarios. Hemos estructurado esta charla pues en tres partes. Primero vamos a explicar un poquitito el contexto del sector portuario para que entiendan sobre todo la motivación que nos lleva a atacar o a abordar los problemas que estamos haciendo Edel y yo en la parte de innovación de la empresa. Luego vamos a explicar concretamente el por qué el Machine Learning para estos casos de uso, desde un punto de vista de optimizar las operaciones portuarias. Y después veremos tres modelos en concreto que hemos creado, modelos basados en Machine Learning y utilizando, por supuesto, Python. Bueno, aquí esta slide me gusta siempre ponerla porque de alguna forma representa el software, los productos que ha desarrollado la empresa IADES. Trabajamos sobre todo en la digitalización de la lámina de agua. No sé si son conocedores del sector portuario, pero para el que no lo sea, a mí me pasaba hace 3 años cuando me inicié en este sector, me sorprende sobre todo que para que un buque entre en un puerto hay que movilizar un montón de agentes. Participan sobre todo los prácticos, los amarradores, los remolcadores, la torre de control, que al igual que en el sector aeroportuario es quien autoriza las entradas y salidas de un buque. Y al contrario de lo que se suele pensar, el sector portuario está muy atrasado en cuanto a transformación digital con respecto, por ejemplo, al sector aeroportuario. Es decir, todos estos agentes que participan en una sola maniobra para que un buque pueda entrar o salir de un puerto, todavía trabajan mucho administrativamente con papel, nada digitales, utilizan muchísimo pues, el teléfono, las llamadas por radio, para comunicarse entre sí. Esa es principalmente la oportunidad que nosotros vimos, que la empresa vio hace 12 años cuando nos iniciamos en ese sector. Y el primer producto es el que ven aquí abajo, Amura Pilots, Amura Prácticos. Los prácticos, no sé si están familiarizados con el sector, pero son unos capitanes específicos que están en el puerto y que son los que están autorizados para entrar el barco, para pilotar el barco y que llegue a un muelle, ¿no? Y que salga también. Es decir, cuando un buque de determinadas dimensiones grande llega a un puerto destino, no está autorizado para que el capitán que viene en ese barco lo maniobre, lo incorpore hasta el muelle. Tiene que ser este tipo específico de capitanes, ¿no? Estos capitanes, esos prácticos, están a pie de muelle esperando a que se les avise para que hagan esos servicios. Entonces van en una lancha después de la bocana, más o menos después de 3 millas, y bueno, pues se suben, esa lancha les deja se abarloa con el barco, se suben al barco y ahí digamos que relevan al capitán y son los que hacen la maniobra. Nosotros encontramos el nicho de mercado ahí, justamente, en esos prácticos. Como decía, no están nada digitalizados, hicimos este software, no deja de ser un ERP, en el que, que les ayuda a la gestión de esas maniobras, de esos servicios, es decir, tiene un módulo para planificar pues, los turnos de trabajo, de servicios de esos prácticos, con un módulo de facturación al uso, como cualquier ERP, pero la ventaja competitiva de nuestros productos es que ingestamos esos datos de las maniobras a tiempo real.
Y es lo que nos diferencia realmente de otros productos que hay en el mercado. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues porque, como decía, el sector portuario no está nada digitalizado. La autoridad portuaria no se entera de lo que está pasando a tiempo real en la lámina de agua hasta que no le llegan los informes pues días, semanas, meses más tarde. El tener esa ingesta de eventos a tiempo real es importante para aumentar la conciencia situacional en el momento en el que está ocurriendo. ¿A qué me refiero con esos eventos? Pues cuando un práctico inicia su maniobra, ese dato de fecha y hora exacta del inicio de la maniobra de pilotaje va directamente a nuestro sistema. Igualmente con el fin de pilotaje y los eventos que hay intermedios en el que el práctico se sube al barco y acaba su maniobra en el atraque. Utilizamos esa misma idea y con la misma oportunidad que hay en el sector portuario para generalizar este producto a Amura Mooring, que es un RP para amarradores, Amura Tax para remolcadores, y lo mismo, ingestamos esos datos a tiempo real, ese es nuestro punto fuerte, como digo. Después de esos productos, lo siguiente que hicimos fue, obviamente, un software, un RP para la torre de control. Ahí tenemos el Amura por control. Como decía, al igual que en el sector aeroportuario, hay una torre de control que es la que autoriza las entradas y salidas de un buque a un puerto. Sí, gracias. Le pedimos un presente que nos van a poner. Muchas gracias. Por lo tanto, para la torre de control en concreto, es clave tener esos eventos a tiempo real. Fíjense, de tener... para saber lo que está ocurriendo, la torre de control actualmente, sin unas herramientas de digitalización, tiene que estar llamando a cada uno de los agentes por separado, ver dónde están, cómo van. Sin embargo, con estas herramientas les permite saber de forma inmediata si el práctico ya inició su servicio y demás. Eso le permite hacer una mejor planificación, por lo tanto, mejora la eficiencia y también la seguridad de las maniobras, que en este sector es especialmente importante. También hemos hecho otros productos, como por ejemplo Amuracidad, que lo vemos allí en azulito, y es un producto muy nuevo, la verdad. Lo estamos implantando ahora en el puerto de Algeciras y lo que hace este producto, este software, es detectar cuando se produce un derrame de hidrocarburos en la superficie del mar vía analizar las imágenes satelitales. O sea, también hay procesos de Machine Learning detrás, se detecta cuando en esas imágenes hay una mancha específicamente de hidrocarburos y si es el caso se envía a nuestro sistema y hay una alarma. He de resaltar un producto específico que es el de arriba, a la derecha, Amura Control Board, luego mi compañero Edel hablará de él, y es importante porque toda esta información operacional de la que hablo, de la que se ingesta a tiempo real, va a visualizarse en ese producto. Es una pantalla, un monitor interactivo donde se ve a tiempo real los barcos pues navegando y esta información de cuando un práctico inicia su servicio, cuando acaba, cuando un remolcador también lo hace, pues se ve representado de alguna forma en esa pantalla. Por ejemplo, cuando un práctico inicia su servicio, el barco se ve moviendo y de repente cambia a otro color. Esa es la representación visual de la información operacional que estamos ingestando. Bueno, esto es un poco un resumen de nuestro producto. También resalto este producto que se ve más arriba, Aurora. Esto lo hemos desarrollado hace 4 años. Es una plataforma digital para la ingesta de todos estos datos. Como les decía, es muy importante en este sector la coordinación entre todos estos agentes. Luego, tiene que haber, se demanda cada vez más plataformas de este tipo, donde se compartan esos datos y esos datos estén accesibles a todos los agentes que operan a la misma vez sobre el mismo buque. Estamos hablando de maniobras de un solo buque. Imagínense lo que es el jaleo de todos los buques que vienen a determinadas horas, en algunos casos coinciden, toda la planificación y la coordinación que se tiene que tener. Como decía, el producto Aurora es una plataforma digital basada en la tecnología Fireware, que muchos lo conocen, imagino, es la tecnología por excelencia casi a día de hoy que se está aplicando para Smart City, sobre todo a nivel europeo, y de forma pionera se está aplicando cada vez más en el sector portuario, sobre todo en el puerto de Huelva. Nosotros tenemos este producto Aurora. Esto digamos que ha sido la segunda línea de negocio dentro del Departamento de Innovación. Y obviamente, con todos estos datos, con 2 matemáticos en un Departamento de Innovación rodeado por desarrolladores informáticos, no nos podemos estar con los brazos cruzados con
las oportunidades que ofrece la ingesta de todos estos datos a tiempo real y lo que se puede hacer con esos datos. De ahí, pues, la motivación también de lo que venimos a presentar hoy. Para que se hagan también, insistiendo en la idea de la coordinación que conlleva en el sector portuario, de todos estos agentes, vemos en la línea azul representa el buque desde que llega, está entrando a un puerto, la zona central más o menos cuando llega y luego sale del puerto. Aquí representados en los diferentes colores, pues tenemos todos los agentes portuarios que tienen que intervenir. Tenemos desde terminales, el propio puerto, es decir, la autoridad portuaria, los consignatarios, prácticos, amarradores, VTS, la torre de control. Todos estos tienen que actuar de forma coordinada sobre un mismo buque. Esto es un solo buque, como digo. Para entrar y salir está señalado pues todos los momentos, los eventos que tienen que actúan, digamos, sobre el buque. Por lo tanto, un retraso de uno de ellos es como el efecto mariposa, ¿no? Causa retrasos en todos los demás, y por eso es tan importante, como decimos, la ingesta de datos a tiempo real para saber lo que está ocurriendo en ese momento y poder replanificar. La optimización de las operaciones portuarias, ya con esto que hemos estado comentando, se está empezando a hacer desde dos vertientes. Una de ellas es utilizando métodos de just in time. Gracias a que tenemos esa ingesta de datos a tiempo real, podemos resolver casos de uso como el que se ve aquí. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, el barco Olimpia, que está viniendo, digamos que está en su trayecto de navegación hacia el puerto destino, en este caso Valencia. Su ETA, es decir, su Estimated Time of Arrival, su hora estimada de llegada está prevista que sea a las 3 de la tarde, y que atraque en el muelle, lo pone ahí, en el muelle de MSC, en los volardos del 13 al 16. Pero en esos mismos muelles, en ese mismo volarde, actualmente, en el momento que tenemos esta consulta, tenemos a otro buque, al MSC Mía, y que su hora estimada de salida, el ETD, es a las 5 de la tarde. De repente se produce, bueno, el MSC Mía está haciendo unas operaciones de carga y descarga. En este muelle de repente sucede un retraso en estas operaciones. Lo vemos aquí en la tercera recuadro de esta slide. Se produce un retraso en las operaciones de carga y descarga de forma que el ETC, es decir, el tiempo de finalización de carga y descarga, se retrasa hasta las 6 de la tarde. Esto, por supuesto, lo tiene que conocer el buque Olimpia que está viniendo al puerto porque le han notificado que el muelle va a estar libre pues a determinada hora. Gracias a esta ingesta de datos a tiempo real y a esta comunicación de forma digital que es posible, pues gracias a muchos agentes que están desarrollando software de este tipo, en nuestro caso la empresa IADES, pues es posible comunicar este retraso al buque Olimpia que se está acercando, y por lo tanto el buque Olimpia puede replanificar su hora de llegada. Esto es importante por dos motivos. En primer lugar, porque si llega a una determinada hora y el muelle a donde va a ir está ocupado, normalmente lo derivan a zona de fondeo, y esto en muchos casos, en muchos puertos, implica pagar. Eso es malo, obviamente, para la naviera. Nadie quiere, están evitando, ¿no?, ser derivados a la zona de fondeo, y es malo también para el puerto, porque aunque cobre, digamos, por eso, es un indicador de reputación del puerto. Es decir, que si un puerto tiene un indicador de que en muchos casos, la mayoría de los casos, los buques son derivados ahí, pues no es un puerto competidor frente a otros puertos que están cercanos. Y la segunda razón por la que es bueno digamos, esta replanificación para el buque Olimpia es porque, como vemos en la imagen de abajo, si va a determinada velocidad, puede reducir su velocidad y llegar a la nueva hora planificada de hora de llegada. Y eso pues supone una contaminación menor, la contaminación propia que tiene la navegación, ¿no? Aquí en esta slide pues vemos bueno, algunas zonas donde es posible, y aquí me remito a la segunda forma de optimizar las operaciones portuarias a través de modelos predictivos, ¿vale?
Hay diferentes eventos, como puede ser el ETA que hemos visto, el ETB sería Estimated Time at Berth, es decir, al muelle, la hora de llegada al muelle concretamente. Todas esas horas pueden ser mejoradas, la estimación, la predicción puede ser mejorada a través de Machine Learning. Por simplificar un poco, y eso va a dar paso ya a la parte de los modelos que queremos explicar, tenemos esta imagen. En esta imagen vemos de forma muy sencilla un barco que llega, que se atraca en un muelle, que hace sus operaciones de carga y descarga, y al otro lado, a la derecha, vemos pues cuando termina esas operaciones para irse, ¿no? El escenario primero de todo, el de arriba, es el escenario actual, el escenario real. Ahí tenemos eventos, el ATA-PBP es el Actual Time of Arrival, la hora de llegada real del barco a esta zona, que es donde se sube el práctico que decíamos antes, ¿vale? Tenemos el ATB, Actual Time at Berth, la hora real de llegada al muelle. Tenemos ATD Berth, la hora de salida del buque desde el berth, desde el muelle, exactamente, y el ATD PBP, que es la hora de salida, pero desde donde el práctico ya ya se baja, digamos, del barco y sigue con el capitán. El segundo escenario es el escenario estimado. Ahí están los eventos que oficialmente son compartidos para estos agentes. Los que decíamos que los márgenes de error son muy grandes, ¿no? Hay una hora oficial de llegada de un buque a un puerto, pero los retrasos que hemos visto que ocurren, pues pueden cambiar esto. Incluso sin haber retrasos, por ejemplo, un buque que va de Valencia a Tenerife, hay una semana antes, se conoce su ETA, PBP, que es su hora de llegada a Tenerife, y esa hora de llegada no se actualiza. Entonces, lo real, lo que suele pasar a día de hoy en el sector portuario es que esa estimación inicial, que es oficial para todos estos agentes, con la que se planifican todos estos agentes una semana antes, pues suele haber un error de incluso horas, 4 horas, 6 horas, hasta días. Imagínense con toda la coordinación que conlleva el sector portuario, como hemos presentado, lo que implica, ¿no? Entonces tenemos los eventos, digamos, análogos a los de arriba, al escenario actual, pero en el escenario estimado. Y finalmente tenemos el escenario predicho, al que estamos nosotros dedicándonos, que es mediante modelos predictivos mejorar esos eventos estimados del segundo escenario. ¿Vale? No, con los modelos que estamos creando, lo veremos ahora a continuación. El primer modelo que hemos creado es para tener una mejor predicción del ETA PBP, lo hemos llamado ETA PBP' aquí, es una mejor predicción de la hora de llegada de un buque a puerto utilizando pues, los datos históricos que tenemos y utilizando pues, diferentes modelos de Machine Learning. También es muy importante, y lo hemos hecho también en el escenario predictivo, tener una estimación del ETC, el tiempo en el que finalizan las operaciones de carga y descarga, y bueno, Edel nos contará un poquito más. Voy a introducirles el primer modelo a nivel teórico, luego veremos con código, incluso Edel nos lo va a enseñar, pero el primer modelo, como decía, que hemos atacado es para mejorar esa estimación de la hora de llegada de un buque a un puerto, hasta el sitio donde, no hasta el muelle, sino el sitio donde se sube el práctico. Aquí pone Only with ICE datasets. Lo que buscamos en nuestros modelos es que los datos de entrenamiento sean datos ICE solamente, es decir, los datos ICE son las señales que envía el barco en todo momento durante la navegación. Están obligados a enviar una señal, al igual que los aviones, para indicar estoy en esta posición, es decir, longitud, latitud, con las características del buque, eslora, manga, etcétera, y con las características dinámicas que tengan, la velocidad a la que va en ese momento y demás. Esos son los datos ICE. Cada 3 o 6 segundos, cada buque tiene que enviar obligatoriamente esa señal. Nosotros ingestamos datos ICE. Por lo que les digo, lo que estamos intentando hacer desde la empresa es hacer modelos que solo dependa de estos datos ICE. ¿Por qué? Porque de esa forma tendríamos modelos escalables a otros puertos. Los datos ICE para nosotros pues son fáciles de conseguir, nos podemos integrar a plataformas que hay a nivel pues, libre, a nivel gratuito, como IceHub y demás, y podemos ingestar esos datos y hacer modelos con ellos. Si hacemos un modelo para un puerto y vemos que otro puerto es similar en cuanto a determinadas características, nuestros modelos se pueden exportar, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho en este primer modelo, como digo, para estimar el ETA, y la aproximación a la resolución de este problema es dividirlo en dos partes.
Imagínense, los datos de entrenamiento han sido, concretamente para este caso particular, pues 500.000 de datos ICE. Y lo que hemos hecho en un primer momento es identificar cuáles son las rutas escondidas de esos datos, detrás de esos datos. Recuerdo que los datos ICE tienen posición de los buques en todo momento. Luego, lo primero que tenemos que saber es cuántas rutas hay que han seguido esos barcos, ¿no? La primera parte, entonces, hemos utilizado para identificar cuántas rutas hay, hemos utilizado un algoritmo de clusterización, el de DBSCAN, con estas variables que están aquí. Una vez identificadas las rutas, lo que hicimos a continuación fue, ya para cada punto ICE, para cada registro, podemos ir sabiendo a qué clúster, a qué ruta pertenece, a qué escala pertenece, calcular el tiempo restante, la distancia restante que queda para llegar al barco. Eso ha sido una de las variables de entrada, y hemos, en este caso, aplicado el algoritmo de Random Forest para tener una predicción, una mejor predicción de la hora de llegada. El resultado de algoritmo, es verdad que es la primera versión, estamos aplicando más ideas para mejorarlo, pero les puedo decir que en al menos el 80% de los casos, el margen de error, comparándolo con la hora real de llegada, era menor a 20 minutos, que bueno, no está nada mal. A continuación le dejo la palabra a Edel, a que tienes el micro. Muchas gracias. Vale, yo voy a introducir los otros dos modelos en los que hemos estado trabajando. El que se ha explicado hasta ahora viene a ser el que corresponde al primer tramo, desde el momento en el que un buque parte desde el puerto hasta que llega a la cercanía de la zona de responsabilidad del puerto de destino. Y el interés radica en obtener ahora un modelo que nos permita poder establecer una estimación de la duración para la entrada hasta el muelle, hasta el atraque, y para la salida. Entonces, para esto, lo que les voy a mostrar algunos detalles del código y de cómo lo hemos ido trabajando. Esto, en un primer momento, aquí lo que hacemos es, por introducir un poco algunas de las librerías que hemos trabajado, algunas tan esenciales como Pandas o NumPy, y esencialmente las librerías que han hecho posible, sobre todo la parte de depuración de los datos, ha sido la de GeoPandas, ¿vale? Por los tratamientos geométricos que hemos utilizado para la selección de los datos. En una primera fase lo que hacemos es filtrar o formatear, mejor dicho, los datos para asegurarnos de que tienen el tipo de dato que es con el que nosotros vamos a trabajar. Y habiendo establecido el tipo de dato, lo que hacemos es seleccionar aquellos que están dentro de la zona del puerto de nuestro interés. Recordemos que dentro de los datos hay información incluso de registros de otros puertos o fuera de la zona de responsabilidad del puerto en el que estemos interesados en obtener el modelo. En nuestro caso, imagínense ustedes cuando uno tiene esta zona de responsabilidad y les dicen que para uno de todos estos puntos uno quisiera obtener si el dato está dentro de esta zona de responsabilidad. Claro, yo como matemático mi primera idea fue decir, bueno, yo planteo aquí unas inecuaciones y meto esto dentro del recinto. Y claro, todo esto se facilita mucho cuando... Espera un momento porque con el ruido y esto. Esto se facilita mucho cuando la librería de GeoPandas te proporciona herramientas geométricas para poder comprobar que el punto está dentro de una geometría. Y todos estos cálculos que yo podría haberme dedicado a hacer en un montón de cuentas se resume a esta línea que está aquí, dentro de los métodos que podemos encontrar en esta librería. Recordemos que GeoPandas se nutre de la librería de Shapely, una librería de polígonos. Una vez que hemos establecido el conjunto de datos de nuestro interés, lo que tenemos que hacer es filtrarlo. Para ello lo que hacemos es elegir todos aquellos registros que tengan velocidad no nula, puesto que nosotros estamos interesados en las operaciones de entrada y de salida, no en los atraques. Después, lo que hacemos es eliminar todos aquellos registros correspondientes a los estados de navegación que estén atracados. Y lo que tenemos que ahora preocuparnos es de decir, vale, yo tengo todo este conjunto de datos, ¿cómo separo yo cada uno de las rutas para poder diferenciarlas y trabajar con ellas? Entonces, para eso, lo que hacemos son dos cosas.
La primera, como preparación, yo lo que planteé fue, o lo que plantearía es, vale, yo podría establecer algunas geometrías aquí para seguir con este razonamiento geométrico. La respuesta es que sí, todo este chorro corresponde a una de estas geometrías y son las que aquí se presentan. En la zona verde podemos contemplar lo que es la zona de embarque de los prácticos. Esta zona la hemos obtenido a través de entrevistas con agentes de por control de este puerto. Después tenemos lo que es la línea azul, que es el borde de todas las zonas no sumergidas del puerto. Y con este borde lo que hacemos es obtener un buffer. Un buffer sería, bueno, muchos lo sabrán, un margen con respecto a la línea hacia afuera. Este margen lo que nos proporciona es las zonas en las que el buque podría haber atracado. Entonces con eso nosotros podíamos establecer condiciones para comprobar si la operación es de entrada, de salida o incluso de cambio de muelle. Una vez que hemos preparado esto, necesitamos poder diferenciar estas escalas, que son al final lo que nosotros queremos encontrar. Para eso lo que utilizamos es el algoritmo de clusterización de DBSCAN, y esto nos lleva a tener que hacer un tratamiento geométrico. Déjame si quieres el micrófono porque va a ser peor. Esto lo que nos lleva es a hacer un tratamiento de los datos para poder pasárselo al algoritmo. Recordemos que los algoritmos son métodos numéricos. Los algoritmos no entienden lo que es una fecha, lo que es una posición, y tenemos que traducírselo. Entonces, lo que hacemos es decirle a este algoritmo que nos clasifique por 4 parámetros, que son la posición del buque, la fecha y la identidad del buque. La identidad del buque es un campo numérico. Pero queremos garantías para que este algoritmo no nos detecte como una escala igual a 2 buques diferentes. Entonces, en primer lugar, este algoritmo vamos a entender un poquito en qué se basa, que es en comprobar para cada uno de los registros en un entorno, ver si tiene vecinos, ¿vale? Dentro de un entorno tan grande como nosotros pongamos. En este caso se busca esos vecinos con un mínimo de 8. Cuando tenemos 8 vecinos, eso contemplamos que es una agregación, un clúster. Y una vez que tenemos estos elementos clasificados, lo que hacemos es buscar nuevos vecinos para cada uno de esos elementos y los vamos agregando consecutivamente. Esa distancia que nosotros hemos referido es la distancia que nosotros vamos a imponer a los identificadores del barco que sean más grandes que ella. Es la forma que tenemos de decirle, mira, si tienes 2 barcos diferentes, no me los metes en el mismo clúster. Luego lo que hacemos es transformar las fechas en formato Unix, que consiste en tomar cada una de las fechas respecto a un origen, una referencia, y empezar a contar segundos a partir de ahí. Entonces esos segundos ya son enteros. Y después la latitud y la longitud, que son campos que están acotados, lo que hacemos es escalarlos con respecto de la desviación típica que tenga la distribución de las fechas, ¿vale? Bueno, con esto lo que se consigue es la siguiente clusterización. Aquí a lo mejor se puede notar que hay unos puntitos rojos que corresponden a lo que el algoritmo detecta como ruido. Es decir, son puntos que no se han podido clasificar y que en principio pues, no corresponden a ningún clúster. Él los almacena en un clúster, pero es uno aparte que debemos discriminar, ¿vale? Con esto, ahora recogemos nuestras geometrías que habíamos preparado antes y lo que hacemos es decirle, mira, en esta geometría, si empieza en la zona de embarque y termina en una zona naranja, esto es una entrada. Si es al revés, es una salida. Si empieza y termina en zona naranja, es un cambio de muelle. Y si no, que es lo que estamos viendo en imagen, es una escala que no hemos podido clasificar. Puede ser correspondiente, por ejemplo, a un trozo que estaba aquí, que cortamos al elegir la zona de interés, o puede ser que a lo mejor el clúster no se detectó correctamente, como por ejemplo este que está aquí, que hace la entrada, no se rompe y vuelve a salir. ¿Vale? Entonces, por eso estos datos deben de ser eliminados porque no corresponden a una operación propiamente dicha. Con esto, lo que hacemos es clasificarlas. Aquí tenemos las operaciones no clasificadas. Estas serían las correspondientes a los cambios de muelle. Las que tenemos aquí corresponderían a las entradas y las que tenemos aquí corresponderían a las salidas. Entonces, con esto ya tenemos la información básica con la que poder entrenar un primer modelo. Entonces elegimos unos campos que son los que vamos a pasar como inputs de entrenamiento a los modelos que vamos a preparar.
Estos campos corresponden a las dimensiones del buque. En este caso aquí se puede notar que hay cuatro campos. Esto sucede porque dentro de los datos ICE no viene recogida la información de la eslora del buque. Viene el dato ICE a lo mejor en un punto de la geometría del buque, te da la distancia hacia adelante y la distancia hacia detrás. Lo mismo hacia babor y estribor. Entonces por eso aparecen 4. La entrada, la salida, si ha sido una de las operaciones que hemos obtenido la clasificación de antes, y la duración, que es el valor objetivo a predecir. Entonces con esto lo que hacemos es entrenar una pequeña red neuronal, entrenar un modelo de regresión lineal múltiple y un modelo de random forest. Y con esto obtenemos los siguientes resultados, que están aquí. Bueno, se ven un poquito chiquititos, a ver si se ve ahí. Vemos que el mejor resultado lo obtuvimos a través del regresor del random forest. ¿De acuerdo? Vale, pues estos modelos que nosotros hemos utilizado, tanto el de clusterización como los de entrenamiento de regresión, están dentro de la librería de scikit-learn, que también está disponible para Python, es abierta también, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto quedaría preparado lo que es el modelo de Machine Learning de la estimación al eta al birth y al etd birth, que es la salida. Bueno, pues un método similar hemos utilizado para la preparación del modelo para el cálculo del ETC. El ETC era la estimación de la completitud de las operaciones de carga y descarga. Y aquí lo que hacemos es, de nuevo, eliminar todos aquellos datos que estén en movimiento. Nos quedamos con aquellos que estén en estado de navegación amarrado. Utilizamos la clusterización esta vez para detectar cuáles son las nubes de puntos correspondientes a los atraques. Y en este caso necesitamos utilizar un conjunto de datos auxiliar, que son los datos de grúas, porque dentro del dato ICE no se establece cuál es la duración de una operación de carga y descarga, no hay información al respecto. Bueno, pues para esto lo que se hizo fue un tratamiento geométrico de nuevo. Se tomó todos los registros que estaban junto a los atraques de operaciones de grúas en operación. El primer registro y el último proporcionan la duración de estas operaciones de carga y descarga, y a través de esta información, de una forma análoga a la que mostramos antes, se entrena el modelo supervisado. Si quieres. Bueno, ya para finalizar, todos esos modelos obviamente no lo estamos haciendo porque nos gusta, bastante a los dos como matemáticos, pero sobre todo para introducirlo a nuestros productos. Ya hemos integrado algunos de los modelos en nuestra herramienta Control Board, que la estamos comercializando, como decíamos al principio, y lo suyo sería esto, ¿no? En nuestra Control Board, como decíamos, los barcos se están viendo a tiempo real cómo se mueven, se presiona sobre uno de los barcos, se despliega este pop-up. Ahí está toda la información relevante que nos viene por la señal ICE, pero le estamos añadiendo ya los resultados de esos modelos que, como decimos, son mejores predicciones de los eventos. Y esta Control Board, además, está orientada para cualquier cliente dentro del puerto, es decir, para amarradores, para remolcadores, prácticos, autoridad portuaria, con lo cual es una forma de que todos tengan esa misma información y puedan coordinarse mejor y planificarse mejor. Y yo creo que hasta aquí, ¿sí, no? Era todo lo que queríamos contarles, así que muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quiera preguntar? ¿Sí? Hola, bueno, felicidades por la presentación. ¿Quién es vuestro cliente de estos productos? Pues yo creo que mejor si pones la slide. Nuestros clientes son varios. La autoridad portuaria, en primer lugar. A ellos, sobre todo, les interesa el producto Amura por control. La competencia de autorizar las entradas y salidas es propia de las autoridades portuarias y con este software les permitiría hacer una mejor planificación con esos datos que estamos ingestando, o sea, no solo como el RP, que RP hay otros, pero el tener la información de todo el resto de los operadores portuarios, tener esa conciencia situacional de lo que está ocurriendo, les ayuda a replanificar mejor y a hacer maniobras más seguras. Y luego, depende de cada producto, pues tenemos clientes específicos. Amura Pilot para prácticos, a nivel estratégico de empresas, el segundo cliente más importante, digamos que en orden de prioridad sería autoridad portuaria, prácticos y luego los otros agentes. Bueno, el producto
Amura por control, si lo dirigimos a la autoridad portuaria, va en pack con la plataforma Aurora, que era lo que decíamos que servía para ingestar todos esos datos, ¿vale? Van como, digamos, como un pack. A todos ellos, por ejemplo, les estamos ofreciendo Amura Control Board, que es ese monitor donde se visualiza los barcos moviéndose a tiempo real con la información operacional. Es decir, que dependiendo de esos clientes que tenemos, les ofrecemos packs de productos, funcionan más o menos como módulos. Pero, por ejemplo, a una autoridad portuaria que realmente esté interesada en digitalizar su puerto y demás, adquieren todos esos productos. Esto nos ha sucedido, por ejemplo, Quetzal. Ahora estamos implantando un Smart por completo en Quetzal, en Guatemala, y han comprado todos los productos al completo. Digamos que aunque los ERPs estos sean para los prácticos, amarradores, remolcadores, que son empresas privadas aparte de ellos, pero se los compran y se los ponen a su disposición como usuarios para ayudarles a digitalizarse también. Les interesa a la autoridad portuaria porque a través de estos productos tienen los datos directamente de estos agentes. No sé si te respondo. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta de interés? ¿Cómo se tienen en cuenta en el modelo, por ejemplo, que los buques son diferentes? O sea, entiendo que la operación de un carguero que lleva contenedores no es la misma que un barco que descarga combustible. ¿Cómo se puede tener en cuenta el tiempo de operación dentro del barco dependiendo de ese tipo de tipología del buque? Sí, dentro de los datos ICE que recibimos hay dos campos específicos. Uno es el tipo de buque y el subtipo. Entonces, ahí ya nos viene si es un carguero y el subtipo viene normalmente lo que transporta. Es una forma de separarlo. Quizás, sí, es verdad que el tipo de buque es una variable significativa, pero también incluso la longitud, la latitud, la hemos utilizado prácticamente todos los modelos. Corrígeme, Edel, si me equivoco, pero sobre todo las longitudes, lo grande que sean los buques también es una variable que normalmente interfiere bastante. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicidades. Tenía una duda si habíais pensado en implementar otro tipo de características como eventos climatológicos, mareas. No te creas que no tenemos ganas de hacerlo, nos interesa, pero hemos optado en principio por ir a optimizar los eventos portuarios de la lámina de agua. Sabemos que hay muchísimas agentes que están investigando en modelos predictivos, incluso en la plataforma Samoa hay modelos predictivos libres, no sé si son de mareas, creo recordar. O sea que se ve que hay mucha investigación detrás y que a nivel de empresa no es lo más estratégico ir por ahí, porque hay tanta gente que se dedica, pues nosotros mejor ir a algo que controlamos bien y además como tenemos los productos que ya nos dan esos datos y supuestamente no tiene nadie más, pues vamos a ir directos por esa otra línea. Pero ganas sí tenemos, obviamente. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta iba un poco orientada a cómo sería de posible poder extender esta lógica al tema de la pesca de altura. Yo vengo del mundo de la industria del atún y las entradas y salidas de puerto quizás no están tan programadas, ¿no? Dependen de cómo de bien les vaya, la capacidad del buque, cuándo pescan. Entonces, un poco eso, por saber cómo se tendría que orientar esto para poder responder a eso. No sé si quieres responder tú. Adelante. El problema con los pesqueros es que no tienen la obligación de emitir esa señal ICE y como decíamos, los datos ICE para nosotros es la materia prima para nuestros algoritmos. Es verdad que están saliendo licitaciones a nivel público de las administraciones públicas, las autoridades portuarias que cada vez más demandan software, herramientas digitales para controlar los buques de pesca y los buques las embarcaciones de ocio. Incluso alguna licitación ha salido
que las autoridades portuarias están dispuestas a comprar los dispositivos, sean GPS o a ponerlos obligatorios para eso, pero el principal problema es ese, que no hay la obligatoriedad esa de que cada embarcación pequeña emita datos y no se podría hacer. No sé si quieres añadir alguna idea. No, bueno, en principio hay hay métodos que apuntan al uso de un radar para poder ubicar los barcos, pero de momento no hemos ido por esa vía. Por completar un poquito más lo que decía ella, claro, hasta ahora la obligatoriedad del dato AIS está solamente para los buques de transporte de pasajeros a nivel local. Ya luego, si quieres irte a nivel internacional, sí es verdad que se establece por dimensiones del buque, pero en principio por ahora no hay al respecto. Primero, felicitarles por la charla, la verdad que está muy interesante. Y lo segundo que quería saber si tenían pensado o han planteado la opción de también incorporar temas de visión o reconocimiento de imágenes para sacar datos que, por ejemplo, no tengan pesqueros, cosas así, pero si todos los puertos tienen torre control, tienes cámara y puedas sacar, por ejemplo, el tamaño de un vessel, puedas sacar, pues, incluso si es capaz de reconocer bandera, cosas así, y completar la información para poder extender estos modelos con más variables. Sí, de hecho, en las licitaciones que hablaba antes que están saliendo para controlar embarcaciones pequeñas, hay algunas autoridades portuarias que también están proponiendo pues poner cámaras en la bocana, que por ahí tienen que entrar todos los barcos que entran y salgan, y sería una forma. Nosotros también tenemos otros proyectos, digamos en la gaveta, como se suele decir, hasta que bueno, el roadmap nos lo permita o la financiación también, que vamos mucho con proyectos europeos, con financiación europea en colaboración con otras empresas para desarrollar nuestros proyectos de innovación, y tenemos algún proyecto de ese tipo, ya quizás más a pie de muelle, y sería, por ejemplo, pues para contar el número de pasajeros que suben a una embarcación de ocio, por ejemplo. Es un caso real y es una forma sería un caso de uso real donde se podría aplicar pues reconocimiento de imagen y hacer modelos, ¿no? Y comprobar efectivamente, en este caso, cuánto número de personas suben a las embarcaciones, si es el permitido o no, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo tengo una, si me permiten. Según me pareció entender, ustedes crearon un propio ERP para todo esto, ¿no? ¿No se plantearon utilizar ya algún ERP existente, modular y crear módulos como por ejemplo Odoo? Realmente esa pregunta va para los desarrolladores de nuestra empresa, no para nosotros, y además porque fue desde el principio, hace 13 años ya. El Odoo, dijiste, es más bien para gestión de activos, creo entender. Realmente, y hablo desde la ignorancia porque, insisto, no soy desarrolladora y demás, pero por lo que lo que conozco de la empresa y nuestro producto, este ERP era muy específico, muy adaptado al cliente, a los prácticos, que tienen una determinada forma de ser. Es verdad que hay ciertas cosas comunes, como puede ser un módulo de facturación, como puede ser hacer los turnos de trabajo, eso sí que son cosas pues que seguramente existen, pero el hacer un ERP centralizado en una actividad que sea pues por calls, ¿no? Las escalas de un puerto, los servicios, todo lo que conlleva específicamente un práctico, todo lo que tiene que conocer para que ese servicio se pueda realizar, todo lo que se tiene que autorizar. Hay un montón también de documentación que tiene para autorizar esas entradas, salidas que tiene que llevar el propio práctico. Entonces, yo intuyo que la respuesta va un poco por ahí. Es tan específico las necesidades de estos clientes que se optó en aquel momento en la empresa por desarrollar un producto propio. Y además es lo que nos ha permitido también, pues eso, la empresa también es fuerte en una cosa, y es en cumplir los estándares de comunicación a nivel internacional del sector. Es decir,
para que esta digitalización sea escalable y nos podamos integrar con otras plataformas, otros software y demás, hay que seguir los estándares. Eso no es tan evidente que ocurra en el sector portuario. Entonces, la empresa desde el inicio hizo algo muy específico, muy adaptado al cliente. Es más, cada aproximadamente 2 meses lo que hace la empresa es traemos a un cliente, sea práctico, remolcado, lo que sea autoridad portuaria, los llevamos aquí al Hotel Tajuriente y es básicamente, dinos qué necesitas, este es nuestro producto, que estamos haciendo de una forma de innovación abierta, ¿no? ¿Qué necesitas para que nuestro producto sea lo más adaptado a ti? Entonces, estamos muy acostumbrados a eso. Desde el inicio vimos que tenía que ser muy personalizado y sobre todo que cumpla los estándares para que pueda ser integrable con otras plataformas. ¿Ya? Pues, ¿alguna pregunta más, última? ¿No? Pues muchísimas gracias.